Hola mi gente, soy Ela, la letona en México, y hoy vamos a descubrir el centro histórico. Quédense hasta el final de este video, ya que va a ser muy informativo e interesante, no solo para los chilangos, sino también para todos los mexicanos y también para cualquier otra persona de otro país que quiera conocer la Ciudad de México. En este momento estamos en la plaza principal del país, que es Zócalo, y sobre mí ahora está elevándose la bandera de México, que es hermosa. Se eleva a 100 metros de altura y la bandera en sí es bastante grande. Es 50 metros de largo y casi 30 metros de ancho, aunque a pesar de todo no es la bandera más grande de México. La bandera más grande se ubica en Coahuila, se eleva a 120 metros. La bandera en sí es 60 metros de largo y 34 metros de ancho, así que un poquito más grande, pero ahí van. Cuando sopla un poquito más de viento, se ve hermosa esta bandera. Viendo la hermosa bandera de México, hay que recordar la leyenda de cómo nació el escudo nacional, que representa un nopal, águila y una serpiente. En pocas palabras, la leyenda dice: los mexicas estaban buscando un lugar para fundar su nueva ciudad. Recibieron una profecía que tienen que fundar su gran ciudad en un lugar donde encuentren un lago, en medio de una pequeña isla donde crece un nopal, sobre el cual tiene que haber una águila con sus alas abiertas y comiendo una serpiente en este momento. La verdad, los mexicas tardaron un poco para encontrar un lugar así con todas las especificaciones. Encontraban un lugar nada más con un nopal, nada más una águila por aparte, pero en conjunto no. Pero después de una búsqueda muy paciente, encontraron al final el lugar indicado. En medio de un lago había un nopal, sobre el cual se elevaba una águila con alas abiertas comiendo una serpiente. Supuestamente justo ahí, en 1325, como dicen algunos documentos, se fundó la Gran Tenochtitlán, la ciudad que luego va a impresionar a los conquistadores españoles. La Gran Tenochtitlán fue la primera ciudad en Américas, y lo más interesante es que podemos decir que seguimos viviendo en la ciudad más antigua de América, ya que actualmente se conoce como la Ciudad de México. Lo que sí, no se sabe exactamente dónde los mexicas encontraron este lugar, que coincidía al 100% con la descripción de la profecía que recibieron. Sin embargo, hay un lugar simbólico, la Plaza de Aguilita. Empecemos nuestra excursión. Primero les propongo conocer la parte más auténtica de Tenochtitlán. Se encuentra literalmente a la vuelta del Zócalo. Y este es el Templo Mayor. Ahora aquí podemos observar las ruinas de la pirámide a los dioses Tlaloc, que fue el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, que fue el dios de la guerra. ¿Lo dije bien? Esta pirámide alcanzaba 60 metros y fue el centro religioso. Desgraciadamente, Hernán Cortés lo destruyó. Solamente en siglo XX encontraron la base de la pirámide. Lo más interesante es que siguen descubriendo muchísimas cosas que habían aquí anteriormente. Pero por lo general, en toda la ciudad, por todo el centro histórico, pueden encontrar diferentes hallazgos arqueológicos relevantes para lo que era el Templo Mayor. Vamos de regreso a Zócalo para conocer quizás uno de los edificios más importantes del país. El Palacio Nacional en su momento fue construido como el Palacio de Hernán Cortés, aunque inicialmente justo en este mismo lugar se encontraba el Palacio de Moctezuma, que fue destruido durante la conquista de Tenochtitlán. En actualidad es la sede del Poder Ejecutivo de México y, por ejemplo, de este balconcito, ahí aparece el presidente para saludar durante el desfile militar, el grito nacional o algún otro evento.
Obviamente Zócalo es un lugar ideal para una exposición grande, algún evento o para expresar la incomodidad sobre algún tema. Derechos humanos, quienes también han acompañado estos casos de represión injusta de nuestros compañeros. Seguimos en el Zócalo, donde literalmente cada esquina es relevante y aporta algo a la historia de la ciudad. Y esta es la Catedral Metropolitana, que también se ubica justo aquí en el Zócalo. De hecho, es la catedral más grande de Latinoamérica. En su momento formaba parte del Templo Mayor. La primera piedra de esta catedral fue puesta en 1524 por Hernán Cortés. Aunque la construcción de esta catedral en sí se acabó solamente en siglo XVIII, por lo que aquí podemos ver diferentes estilos que vivió la catedral y diferentes toques, ya que fueron diferentes arquitectos. Así que al final tenemos una mezcla de diferentes toques personales de los arquitectos y también estilos arquitectónicos en general. Bueno, y este es el Sagrario Metropolitano, que originalmente fue como nada más un anexo a la catedral. Sin embargo, este edificio por sí solo se volvió en una joya arquitectónica. Por fuera vemos el estilo barroco y por dentro neoclásico. A menudo escucho que los chilangos se quejan de la ausencia de vegetación en la ciudad. No en todas partes, pero en muchas. Aunque yo en lo personal sigo insistiendo que la Ciudad de México sí es una ciudad bastante verde en muchas zonas y la cantidad de vegetación, en mi opinión, es bastante abundante. Es algo que no todas las ciudades grandes tienen. Aquí vale la pena recordar que en el año 2021 la Ciudad de México fue nombrada la quinta ciudad más grande del mundo. En uno de los edificios más adornados abajo en este pasillo podemos encontrar el escudo de la Ciudad de México. En 1987, el centro de la Ciudad de México fue nombrado como el Patrimonio Cultural de la Humanidad, gracias a su arquitectura, arte, arqueología y obras maestras. En general, por todos los edificios que podemos ver por aquí se esconden atrás diferentes museos, teatros, templos, iglesias, etc. Lo interesante es que en general en la Ciudad de México hay muchísimos museos, prácticamente de todo, y solo en el centro de la ciudad hay alrededor de 170 museos diferentes. Puede ser de zapato, fotografía, arte, de lo que sea. En el centro histórico de la Ciudad de México también podemos encontrar muchas calles que tienen nombres de diferentes países. Se debe a que fue una forma de agradecer a los países que en 1917 apoyaron el gobierno revolucionario. Ya disfrutamos y observamos bastante el Zócalo. Ahora vamos a conocer una calle muy importante de la ciudad y del país. Esta es la avenida Madero. Si piensas que aquí hay mucha gente, bueno, ahora de hecho no hay tanta. Cuando no estábamos en la pandemia había mucha más gente y sí, con razón piensas eso, ya que según algunos cálculos, al día aquí pasan 350,000 personas, lo que hace que esta avenida no simplemente es la más transitada en toda la Ciudad de México, sino en todo el país. Por toda la calle hay muchos lugares a los que vale la pena prestar atención. Por ejemplo,
la Casa de los Azulejos. En el siglo XVI fue conocida como el Palacio Azul. Es un ícono y belleza de la Ciudad de México. En algún momento fue la residencia de los condes de Orizaba. La leyenda dice que el hijo del conde fue muy flojo, por lo que su padre le decía: hijo, vas a perder esta casa en su momento. Pero ¿qué crees? El hijo hizo todo al revés, se puso las pilas y no solamente no perdió la casa de sus padres, sino también aumentó su fortuna. Así que qué buen chico, le funcionó bien la motivación, bueno, y amenaza posible de su padre. Un buen ejemplo. Por lo mismo que la Ciudad de México, bueno, originalmente Tenochtitlán, fueron construidos sobre un lago, la ciudad sigue hundiendo. Según los cálculos, solo en el siglo XXI ya se hundió 7 metros, lo que sí es mucho. Pero no es en vano que me detuve aquí, cerca de un león. Se ubica en la cruce de la avenida Madero y la calle Motolínea. Esa cabeza de un león no simplemente es una bonita decoración en la calle, es también un recordatorio de hasta dónde llegaba el agua durante una inundación que duró 5 años, que empezó en 1629 y se acabó solamente en 1634. Así que imagínense, hasta aquí llegaba el agua. Para que vean la altura de la cabeza del león, les comento que mido 1,58 m y como pueden ver, apenas la alcanzo. Ahora seguimos con el recorrido. Ya llegamos a otro lugar muy interesante del centro de la Ciudad de México, que es la Dulcería de Celaya. Es la más antigua de la CDMX. Se abrió en 1874. A Celaya le guardo un cariño muy especial porque, bueno, ahí probé cajetas muy ricas y además fue mi primer video de viajes. Celaya y San Miguel de Allende. Llegó el momento de conocer la verdadera joya de la Ciudad de México. Atrás de mí está el Palacio de Bellas Artes. En su momento, en 1934, fue el primer museo en México. En la actualidad no solamente es un museo, sino también podemos ver óperas, escuchar orquestas, ballet y obras de teatro. Justo al lado de Bellas Artes tenemos la calle Tacuba. Es la primera calle que se construyó en la Ciudad de México y además es la calle más antigua de Américas. La construyeron mexicas. Su longitud en su momento fue de 8 kilómetros. Fue una vía comercial que nos podía llevar a diferentes ciudades. Y aquí estamos observando la Torre Latinoamericana, que fue construida e inaugurada en 1956. Al momento de su construcción fue el edificio más alto de Latinoamérica. En el piso 44 se encuentra un mirador que te da la mejor vista de la Ciudad de México. Hay que admitir que este rascacielos fue construido muy bien, ya que sobrevivió 2 sismos muy fuertes, del 1985 y del 2017. Pero no simplemente estuvo bien construido, sino sirvió de ejemplo para muchos otros países y ciudades, ya que fue el primer rascacielos construido en una ciudad con actividad sísmica. En el centro histórico de la Ciudad de México todavía hay muchos lugares más los que vale la pena conocer. Sin embargo, espero que este video te haya ayudado a obtener unas primeras impresiones sobre lo que representa el centro histórico de la Ciudad de México. Si este video llega a 1000 likes, haré un video especial sobre las historias de fantasmas del centro histórico.
México. Créame que aquí hay muchos secretos ocultos y está en tus manos ayudarme a hacer este video lo más pronto posible. Si te gustó el video, te invito a ver otros videos de este canal, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si conoces a alguien quien quiera viajar a la Ciudad de México o simplemente le gusta la historia o viajes, compártele este video y ayuda a que crezca aún más nuestra comunidad. Además, ponme en los comentarios cuál es tu lugar favorito en la Ciudad de México. Esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.